Licenciado Calderón. Gracias. Su señoría, quiero hacer énfasis en el testigo Horacio Iván Montoya Solís. A diferencia de lo que dice el agente del Ministerio Público, él fue claro. Lo que él determinó fue la capacidad volumétrica del cilindro. Sin embargo, no tuvo a bien a determinar la cantidad volumétrica real del líquido. En otras palabras, se sabe cuánto le cabe a los cilindros, pero no se supo cuánta cantidad llevaba. Luego entonces, su señoría, eso va en contraviene, una sentencia condenatoria contravendría el criterio de jurisprudencia que tiene registro digital 176494, cuyo rubro es prueba insuficiente en materia penal. Es importante mencionar su contenido, ya que este misma determina que la mayor o menor exigencia de los datos probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso y atribuirle su comisión a una persona se encuentra en relación directa en la cantidad de medios de prueba que según la experiencia y naturaleza de ese hecho puedan haberse aportado para este efecto. Ellos así, porque si no se allegaron estas probanzas, puede obedecer a que el hecho no existió o que siendo cierto el órgano acusador no cumplió con su deber de aportarlas. Por tanto, un argumento adicional que pueden aportar las partes es que las pruebas son insuficientes. Su señoría, en otras palabras, este criterio va de la mano con el criterio de registro 23572. Señoría, en una de sus tan aclamadas conferencias, el ministro Saldívar comentó que para la correcta aplicación del derecho, las personas, los ciudadanos mexicanos, no acudimos al pie de la letra de la Constitución, no. Más bien hay que comprender las determinaciones que ya ha llegado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el por qué ha llegado a esa determinación. En este sentido, ya se ha determinado, no estamos hablando, tanto con mi colitigante como el suscrito, de tecnicismos, estamos hablando de derechos humanos, específicamente en la exacta aplicación de la ley. El criterio ya mencionado, que va de la mano con el que ya acabo de mencionar, de prueba insuficiente en materia penal, y de rubro, exacta aplicación de la ley penal, debido proceso, es el criterio 23572. Su rubro es exacta aplicación de la ley penal. Este derecho fundamental, contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda la seguridad jurídica de las personas. El derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios. No existe delito sin una ley que la establezca. Y en este caso en particular, no existe una pena sin una ley que la establezca, al tenor de las cuales solo puede castigarse las conductas en las legislaciones aplicables. Si se condena el contenido de este criterio ya emanado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos hace referencia a que es obligación del agente del Ministerio Público de determinar cuál pena aplicable es la correcta. No hay pena sin una ley que la establezca. En este sentido, el agente del Ministerio Público se atreve a acusar por la pena de mayor cuantía sin siquiera haber determinado cuál es la cuantificación real del líquido. Fue claro en determinar el perito que sí varía, no es la misma, no hay que confundirse y que quede muy claro, no hay que confundirse en la capacidad volumétrica del cilindro a la cantidad volumétrica real que en ellos había. Pues de resolver de una manera distinta sin haber determinado, a pesar de que el mismo perito les recomendó qué acciones hacer para determinar como un medio probatorio válido la cantidad volumétrica real, no se hizo. Resolver condenatoria no sería en ese caso, su señoría, resolver por analogía, resolver solo por la capacidad volumétrica del cilindro sin saber, sin tener una idea de cuál es la cantidad que llevaban, su señoría. ¿Cómo se podría condenar a un delito de robo sin determinar la cuantía?
¿cómo se podría determinar un delito de lesiones sin determinar el tipo de lesión? En este caso, ¿cómo pretenden determinar su tipo penal, que éste establece una cantidad específica de delitos sin hacer énfasis en que no tienen ni idea de cuál era la cuantificación volumétrica? En ese sentido, señoría, también es aplicable el criterio emanado por la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro registral 904259, la que nos habla de prueba insuficiente, concepto de, y de la mano, todos estos criterios se concatenan con el criterio de registro digital 2021-742, cuyo rubro es exacta aplicación de la ley penal, debido proceso y seguridad jurídica. Estos principios son transgredidos cuando en la sentencia se aplica una norma incorrectamente seleccionada. Asimismo, el criterio 175596, cuyo rubro es error de tipo como causa de exclusión de delito. Señoría, estamos hablando de una acusación. El proceso penal ha evolucionado a un sistema acusatorio adversarial. En este sentido, ya el legislador ha determinado precisamente cuáles son esas normas a cumplir y qué se necesita para vencer la presunción de inocencia. Una exacta aplicación de la ley exige, de la mano, con este criterio de jurisprudencia, prueba insuficiente en materia penal, exige al Ministerio Público haber determinado de una manera real cuánto líquido se trasladaba, no solamente cuál es la capacidad de los cilindros. En un análisis jurídico de estas cuestiones, resolver condenatoria, de una manera condenatoria, se violarían el artículo 14 y 16 constitucional, en el sentido de no poder resolver por simple analogía o por mayoría razón, y la exacta aplicación de la ley, ya que acusan de un delito que para su clasificación exige que se determine cuál es la cantidad, cosa que no hizo el Ministerio Público, repito, a pesar de que el perito les dio indicaciones de qué hacer para poder sacar esa cuantificación volumétrica real. Señoría, al respecto de la cadena de custodia, de la cual hice énfasis durante el juicio, toda vez que incluso uno de los elementos investigadores, uno de los peritos, comentó no ser necesario ese registro. El criterio digital 246-53, cuyo rubro es cadena de custodia, debe respetarse para que los indicios recabados en la escena del crimen genere convicción en el juzgador. El criterio nos indica como la intención de recabar indicios en una escena del crimen es que estos generen mayor grado de convicción, es necesario respetar la cadena de custodia, que consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, el historial de vida de un elemento de evidencia desde que se descubre hasta que ya no es necesario. Así, en definitiva, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que debe de tomarse para preservar íntegramente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisito esencial para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean estrictamente los que se reciben y posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto el interinario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues de lo contrario no podrían tener algún alcance probatorio, pues carecerían del elemento fundamental en este tipo de investigaciones consistentes en su fiabilidad. Esto incide directamente, su señoría, en que, como ya lo expresó mi colitigante, primero, la perito Carla María Hernández Medrano nos habla de que recabó unos indicios con un color amarillo verdoso. Y en su fase final de análisis, el perito Giovanni Agustín Mancilla Galindo refiere que el color era verde brillante, haciendo la aclaración de que no sería posible que en este transcurso de tiempo variara el color. Es el primer juicio en el que me enfrento, en el que no demuestran de una manera material, a través de los testigos celebrados, qué cadena de custodia siguió estos indicios. Únicamente hacen referencia a que
fueron recibidos estos vehículos en instalaciones de la Fiscalía y a través de un agente ministerial quien daba el acceso a estos vehículos. Luego entonces no podría hablarse de una contaminación cuando se dice que los agentes, los captores, los dos agentes municipales, fueron claros en establecer que no había ningún tipo de objeto alrededor de las escotillas. Uno de los peritos que realizó su peritaje determinó que sí había una roca al lado de estas escotillas, sin manifestar aquí expresamente la cadena de custodia real que siguieron estos indicios. Entonces, dado el cambio de color y dado la contaminación de las pruebas, no se puede inducir precisamente que hubo una contaminación de estos indicios bajo el criterio que acabo de mencionar. Estas pruebas son infiables. En ese sentido, su señoría, y repito, el proceso penal en esta vertiente acusatoria exige, como ya tuvo a bien la Suprema Corte a pronunciarse en los diversos criterios que he mencionado y que solicito sean analizados, que el Ministerio Público determine fehacientemente cada uno de los elementos del tipo. Pasa por alto que uno de los elementos del tipo que nos describe este delito es precisamente la cantidad, toda vez que su clasificación está distribuida según la cantidad. Y el perito fue determinante. No se sabe la cuantificación volumétrica real, lo que se sabe es la capacidad de los cilindros y que sí varía. Rompiendo en este sentido el deber del agente del Ministerio Público bajo los criterios ya mencionados de aportar las pruebas necesarias para determinar una sentencia condenatoria, ya que si se sentencia diciendo es que en el cilindro cabe tal cantidad, por tanto, analógicamente podría determinarse que es tal cantidad y por eso lo clasificamos en tal elemento del tipo. Bueno, esto viola tanto la exacta aplicación de la ley como el artículo 14 constitucional. Estamos en un proceso penal acusatorio adversarial, repito, era obligación del Ministerio Público determinar la cuantía y no solo no lo estableció en los hechos, no lo estableció en su investigación, no se sabe cuánto. En ese sentido solicito la absolución, de lo contrario se violarían los derechos fundamentales ya mencionados, así como solicito el análisis crítico de los criterios aportados por el de la voz. Es tanto, señorita. Gracias. Ministerio Público. El simple hecho de decir que al parecer o que a la perspectiva de la defensa no existe esta cadena de custodia es tanto como decir que toda la Fiscalía y la paraestatal se coordinó para tener dos vehículos tipo pipa de las mismas características, de llenarlos con más, uno de los vehículos con más de 30,000 litros, el otro con más de 40,000 litros, con petrolífero, con diésel, señoría, solamente para poder detener y acusar a dos personas inocentes. Queda establecido con todas las probanzas, señoría, la existencia del hidrocarburo, que se encontraba en el radio de acción y disponibilidad inmediata de los acusados, que no contaban con el documento idóneo, y como marca el artículo 9, en su inciso D, que sea igual o mayor a 2,000 litros, señoría, esta Fiscalía demostró que es en demasía y superior a los 2,000 litros que requiere o que se señalan en el artículo 9 de la ley en la materia. Por lo cual se insiste, esta Fiscalía solicita se dé un fallo condenatorio. Es cuanto, señoría. Gracias. Gracias, licenciado representante Pemex. Gracias, señoría. Seré breve, pero atendiendo a lo manifestado por la defensa y abundando a lo que ha manifestado en este momento la Fiscalía, le digo que el olor de hidrocarburos es característico, es penetrante, es tóxico y del dominio común. El dominio común porque yo creo que todas las personas hemos entrado a una estación de servicio, lo que denominamos gasolineras,
Ajá. Aquí el tema principal deriva de que no se demostró la procedencia del producto localizado dentro de los autotanques. Ahora bien, el tema de las escotillas. El tema de las escotillas es muy peculiar porque si un vehículo saliera de una refinería, de una terminal de almacenamiento y despacho, de algún lugar que cuente con los permisos para poder distribuir material, no salen así. Todos los vehículos salen con unos candados, traen una carta aporte. Esa carta aporte trae un número de registro de candados. Y pues bueno, si estaban mal cerradas o iban abiertas, pues eso no es responsabilidad de nadie, simplemente de quien lo hizo. Me refiero a nadie del otro lado de lo que es la fiscalía. Quien lo hizo lo llenó mal, cerró mal, no sé, pero no contaban ninguna carta aporte, no traía candados, no traía ningún tipo de permiso. Eso es lo único que ha quedado demostrado, que no contaban con permiso alguno. Hasta el momento no se ha podido demostrar. Ahora bien, el amarillo verdoso y el verde brillante pues es una cuestión de óptica solamente. Ajá. Porque el diésel a contraluz se ve de una manera, yo lo veo verde, alguien lo ve amarillo, verdoso, en fin. Es cuestión de óptica únicamente. Finalmente, existió un dictamen de identificación de hidrocarburo que se hicieron las pruebas que se tienen que realizar en cada uno de los vehículos y resultó con todas las características de un producto Pemex Diesel comercializado por mi representada, que se tiene el monopolio de este producto. Entonces, está debidamente comprobado que se trata de un Pemex Diesel y debidamente comprobado que no hay forma, hasta este momento no ha habido una forma de poder acreditar la procedencia del mismo. Por lo cual, señoría, sigo insistiendo en mi intervención anterior, solicitando tenga bien a dictar una sentencia condenatoria. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias, licenciado Calderón. Antes de cerrar debate. Sí, señoría, respecto a lo manifestado por el agente del Ministerio Público, hacer énfasis precisamente a lo que el perito Horacio Iván Montoya Solís determinó. A pregunta del suscrito, él determinó la capacidad volumétrica de los cilindros, no así la cantidad de líquido, y dio una recomendación para seguir con la investigación, cosa que, repito, el agente del Ministerio Público no realizó. En otras palabras, no se tiene ni idea de cuál es la cantidad volumétrica real de ese líquido, haciendo énfasis en los criterios ya mencionados, su señoría. Respecto a lo que nos mencionan de la cadena de custodia, bueno, tal como lo mencionó incluso uno de los peritos, en contravención de lo ya manifestado por diversos colegiados de circuitos, entre esos el criterio que tuve a bien de darle lectura, que repito su registro digital 24653, nos dice que todos aquellos elementos que hagan algún tipo de intervención deben de quedar registrados. Esto es para dotar de fiabilidad y esto termina incidiendo en un resultado real, no en lo que manifiesta la gente del Ministerio Público, que hubo un cambio que pretendemos que piense que hubo un cambio de camiones y un llenado por su parte de ellos del hidrocarburo. No, incide más directamente en los indicios tomados para las pruebas y determinar qué tipo de sustancia es, ya que, repito, uno de los peritos menciona un color, el perito final menciona otro color. En ese sentido, al no acreditarse bien esa vida que tuvieron los indicios, bueno, ¿qué fiabilidad nos dotan? Señoría, repito, la exacta aplicación de la ley, el artículo 14 constitucional, así como los principios del sistema acusatorio adversarial, exigía al Ministerio Público determinar la cuantificación del líquido. No se castiga por la capacidad de los tanques que llevaban, se castiga por la cantidad de líquido. Esa es su clasificación, cosa que no se determinó. No está ni en los hechos, no está ni en la investigación. ¿Cómo pretenden que por analogía y sin la exacta aplicación de la ley se condene sin saber cuál es esa cantidad que ellos llevaban? Por ende, solicito el fallo absolutario, señoría. Es tanto.